Muy buenas, nos encontramos hoy en Castellón en el cuarto Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación, donde se presenta el proyecto MAPCOM, sus resultados finales. Y hoy estamos con un Conmicro muy especial. Muy buenas. Hola, buenos días. Estamos en Castellón, acabamos de escuchar a buenos compañeros y amigos como José Luis Piñuel, Javier Marzal. Acaba usted además de darnos una extraordinaria conferencia hablando de la investigación en comunicación en España, luces y sombras. Muchos de nuestros selectos pabellones auditivos al escucharle ya habrán reconocido quién es. Si le parece, arrancamos y confirmamos a ver de quién se trata hoy nuestro Conmicro. Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel profesor malagueño de comunicación que el pecado original de los estudios de comunicación fue su alejamiento de la cultura. Ese pecado original, 4 décadas después, se sigue arrastrando. Y nuestro Conmicro de hoy, el profesor Enrique Bustamante, comparte con aquel profesor malagueño de comunicación que son la misma persona. Profesor Enrique Bustamante, muchas gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a vosotros. ¿Para quién investigamos? Yo estoy convencido, desde que comencé en este trabajo, en esta profesión, de que investigamos para la sociedad y en beneficio de la mayoría de la sociedad siempre. ¿Y para qué investigamos? Investigamos para dar elementos de conocimiento a la sociedad que les permitan tomar opciones, solucionar problemas sociales, conflictos sociales, progresar de forma equilibrada, de forma equitativa, de forma democrática. En definitiva, no somos ingenieros sociales, somos asesores sociales. Le voy a ceder, en Transmedia nos gusta jugar, y le voy a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen, es cierto que un poco pixelada, pero tal vez le pueda describir a nuestros selectos pabellones que está viendo ahora mismo. Bueno, estoy viendo una reunión de una presentación del informe del que llamaron en los medios de comunicación Consejo de Sabios, que fue un consejo de 5 personas nombradas por el Parlamento a propuesta del gobierno de Rodríguez Zapatero para reformar los medios públicos de comunicación en España. Un consejo de sabios que estaba formado por... El presidente era Emilio Lledó, un gran filósofo y un gran amigo. Luego estaba Victoria Camps, que era catedrática de filosofía, de ética. González Urbaneja, que era en esa época presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Fernando Sabater, conocido como catedrático de filosofía. ¿Y se ha dejado a alguien? ¿Perdón? Que se ha dejado a alguien, no ha nombrado a todos. Ha nombrado a Fernando Sabater, a González Urbaneja, Victoria Camps, Emilio Lledó. ¿Me falta alguien? Y yo mismo. Ah, vale, claro, es verdad. Claro. Y yo mismo. Fuimos propuestos por Rodríguez Zapatero en la campaña electoral y ganó las elecciones. Entonces nos propuso en el Parlamento que por mayoría nos nombraron durante 9 meses, un tiempo emblemático, para hacer un informe de cómo se debía reformar y regenerar el servicio público de radio y televisión, pero también la agencia EFE como agencia pública de noticias. Era un momento donde en Televisión Española, si no recuerdo mal, la directora era Carmen Cafarel. Bueno, el nombramiento fue previo antes del nombramiento de Carmen Cafarel. Y la acogida que tuvo el informe que ustedes elaboraron fue bastante positiva y sirvió para poner en marcha el nuevo modelo de televisión. Sí, hubo una pequeña dificultad, y es que el único que estaba dedicado a los medios de comunicación era yo, así que tuve que hacer de ponente. Creé una oficina de un equipo de trabajo con profesionales también que estuvimos trabajando durante 8 meses intensivos, incluyendo fines de semana, en una oficina emblemática en el Instituto de Radio y Televisión, en los locales que ocupaba la antigua Filmoteca Nacional, y ahí trabajamos con profesionales de televisión española, que hicieron una gran labor de documentación, de expurgar informes. Consultamos a más de 90 entidades sociales, hicimos en torno a 25, 26 reuniones con empresas, grupos, asociaciones, sindicatos, etcétera,
y finalmente yo elaboré la ponencia de 5 capítulos que componían el informe. Eso dio pie a se sentaron las bases de una reforma que inauguró el periodo que muchos consideran de mayor independencia de Televisión Española en su historia, es decir, fue una reforma exitosa, se podría decir, pero después vino lo que usted ha denominado una contrarreforma, ¿qué sería? Bueno, la reforma de 2006, la ley de reforma de 2006 de Radio y Televisión Española, yo creo que fue emblemática porque por primera vez en la historia española cortó el cordón umbilical que ha atado de forma permanente al servicio público con los gobiernos de turno, que se traducía en designaciones a dedo de directores generales, de presidente, de consejos de administración, en cuotas militantes de partido y finalmente en el desprestigio de la imagen misma de las funciones del servicio público. Desgraciadamente eso no lo conseguimos en la agencia EFE, donde hubo una resistencia numantina a la reforma, pero sí en Radio y Televisión Española, que efectivamente, como usted dice, en mi opinión, inauguró una temporada, un periodo absolutamente único en la historia de 50 años de Radio y Televisión en España. Y, desgraciadamente, en 2012, cuando llega el gobierno de Rajoy, del Partido Popular, hace una reforma de la ley que vuelve a los orígenes de la dictadura, de la transición, para nombrar a dedo, por mayoría del gobierno, al presidente de la corporación, a los directores generales, jerarquizadamente a todos los cargos de gestión, y volvemos a un servicio público manipulado, inestable, ineficiente, con una imagen deteriorada, con un notable deterioro económico, etcétera, hasta la actualidad. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Puedes encontrarnos en @comtransmedia. Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor Enrique Bustamante. Le vuelvo a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen. Si le puede describir a nuestros selectos pabellones que está viendo. Bueno, el gobierno nos condecoró al final del trabajo, que fue gratuito, absolutamente, durante casi un año. Pues se llevaron palos. Que recibieron palos. Recibimos muchos palos. No, fue un momento donde recuerdo usted tenía una presencia precisamente porque era la persona, digamos, más especialista en comunicación. Claro, y gracias a eso recibí más críticas, palos que nunca, sobre todo de los lobbies privados, de los grupos de interés económicos en los medios de comunicación. Un saludo a nuestros amigos de UTECA. Que no querían reformas democráticas, que preferían eliminar el servicio público. Bueno, pues finalmente tuve que ser también el que se defendió los medios en tribunas en El País, en entrevistas en la SER, en Antena 3, de esas críticas injustificadas que realmente lo que querían era destruir el servicio público, ¿no? Sí, pero no me ha contestado, no le ha dicho a nuestros selectos pabellones que está... Yo nunca he buscado mucho condecoraciones y honores, tampoco he querido hacer carrera política de cargos, no es mi función, y nos dieron efectivamente la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, ¿no? Pero... ¿Y cómo es eso? Cuéntenos, ¿dónde se da? Bueno, es una de las condecoraciones así más prestigiosas de España, porque normalmente premia comportamientos culturales, comportamientos ciudadanos, no directamente políticos, etcétera. Pero finalmente, bueno, pues es una condecoración con un diploma que da el Ministerio como una especie de gran cofradía, y 3 medallas que se pueden colgar en diferentes vestuarios. Para mí no tiene mucha importancia. Lo que sí me importa es que, bueno, pues por una vez conseguí efectivamente volcar sobre la sociedad mis investigaciones, mis trabajos sobre el servicio público europeo, sobre el espacio público democrático, donde la radio y televisión pública juega un papel vital, insustituible, y creo que conseguimos una reforma muy homologable a la BBC o a France Televisión o la RAI, a los grandes ejemplos de la cultura occidental.
Cambiar el espacio audiovisual del país de uno bien merece una carrera. Yo creo que sí. Yo he seguido, no soy hombre de objetivo único en la vida, he trabajado mucho también en campos de cultura, de industrias culturales, de políticas culturales, pero el servicio público para mí es un elemento vital, fundamental de una sociedad democrática por la que lucho, ¿no? De forma que a partir de 2012, con la contrarreforma del Partido Popular, contribuí a crear también un grupo de investigación que está compuesto por investigadores y por profesionales de la radio y televisión, de la comunicación, por casi un centenar, que nos constituimos como grupo Tele de Todos, que hicimos un manifiesto por el servicio público de más de 1000 expertos y que hemos trabajado desde entonces sin parar, investigando, haciendo propuestas, presionando a los partidos políticos para una nueva reforma democrática de radio y televisión española, insistiendo en la importancia de un servicio público multiplataforma, un servicio público multimedia en Internet, es decir, la adecuación del servicio público de radio y televisión a la era digital. Lo que pasa es que esto en la era del JCerrismo, ahora nos explicará qué es eso del JCerrismo, si es que usted piensa que existe, este tipo de de trabajos de transferencia no se valoran para la investigación. Bueno, tengo el honor de que ese tipo de trabajos, un trabajo constante con numerosos informes publicados, tenemos una página web, hemos hecho un balance del servicio público en Europa y en España durante 10 años, desde el informe de la reforma de 2005 hasta 2015, hemos implicado a los partidos políticos en ese balance para que fueran conscientes de su importancia actual para defenderlo en los programas electorales, en el Parlamento, y decía que tengo la honra de que ese tipo de trabajos a los que he dedicado muchas horas no tienen ningún valor en materia de carrera profesional, de sexenios, de anecas, etcétera, ¿no? ¿El JCerrismo existe? El JCerrismo existe desgraciadamente porque es una ley de bronce que ha ido obligando, imponiendo, yo creo que el provincialismo de las autoridades científicas españolas. Somos muy paletos, ¿no? Que somos muy paletos, que cuando empieza, con razón, a exigir rigor en la investigación y en la promoción de los profesores, de los investigadores, en lugar de crear sellos de calidad propios o de construirlos en el marco europeo, que hubiera sido muy interesante, se pliega a los indicadores estadounidenses que están regidos por empresas comerciales de enorme poder y enormes intereses, entre ellos Thomson Reuters, que es un grupo gigantesco de comunicación y cultura, que controla también revistas científicas, libros científicos y que impone sus indicadores de calidad al mundo entero. Suena un poco a neoliberalismo todo esto que está contando. Bueno, el pretexto era la calidad de la investigación garantizada. En la práctica, lo que miden esos indicadores son elementos formales que no entran en la calidad, no entran en la innovación, no evalúan la aportación al conocimiento humano, sino la reiteración de citas de otros investigadores, de otras revistas, siempre con un sesgo discriminatorio muy fuerte para todo lo que no sea procedente del mundo anglosajón y sobre todo estadounidense. Transmedia. Esteban Galán. Estamos terminando este formidable café con micro. Es que aquí me aparecen unas siglas en el ordenador, a ver si lo pone AE-IC. AEIC, ¿qué es eso? Bueno, pues es una asociación civil, sin ánimo de lucro, de investigadores. Usted no se va a hacer rico en la vida. O sea, no, él participó en el comité de sabios, le dieron una medalla. Cuando dejé el periodismo, yo estuve 12 años trabajando en el periodismo y tengo a gala porque estuve en la candidatura en la Junta de la Asociación de la Prensa elegida democráticamente, en el Club Internacional de Prensa.
Pero también en los años 80 creé una asociación de investigación en comunicación que se llamó AIC, que llegamos a ser en torno a 30 investigadores, cuando no había ningún tipo de ayuda, de apoyo, de subvenciones, de becas, e impulsamos pues una docena de investigaciones muy importantes en la época y muy comprometidas socialmente. Aquello se difuminó, aquello se hundió, pero hace 11 años tuvimos la iniciativa, Francisco Sierra, que era entonces decano de la Facultad de Sevilla, de Comunicación, y varios colegas más, de crear una asamblea fundacional de una asociación de investigadores que pensábamos era necesaria en nuestro campo. Bueno, han pasado 11 años, ahora somos casi 900 socios, hemos celebrado 5 grandes congresos cada 2 años, ahora estamos organizando un gran congreso en Salamanca en junio de 2018 en el marco del 8º centenario de la Universidad de Salamanca, la más antigua de España. Que no lo escuchen en Alcalá. Y tenemos una enorme cantidad de actividades al año, ¿no? Hacemos también una revista con la Universidad de Santiago de Compostela que se llama RAIC, incentivamos investigaciones, tenemos relaciones internacionales con América Latina. Hemos creado una confederación de asociaciones de América Latina, hemos participado en la creación de la Asociación Europea de Investigadores en Comunicación. En definitiva, estamos luchando no de forma corporativista para nuestros intereses o nuestras remuneraciones, sino para aumentar y hacer visible el peso y la importancia de la investigación en comunicación para la sociedad. La Asociación Española de Investigación en Comunicación, enviamos un saludo a Miquel de Moragas, que ha sido presidente en los últimos años, pero se ha vuelto a dejar lo más importante. ¿Quién es el presidente actual? Yo he tenido el honor de compartir la fundación con Miquel de Moragas, con Paco Sierra y otros investigadores, de estar en la Junta Directiva durante 11 años, de ser vicepresidente en los últimos 6 con Miquel de Moragas y efectivamente de ser elegido en el Congreso de Madrid como presidente de la nueva directiva. Casi hemos terminado. Regálenos una película. Ahora me pillas fuera de... Un libro. Fuera de onda. Un libro. Un libro. No, es que estoy en otra onda. No. Uno de sus libros. Por ejemplo, usted en 2013... publica Historia de la radio y la televisión en España. Sí, yo cuando participé en el Consejo mal llamado de Sabios, me di cuenta de que llevaba aproximadamente 30 años investigando sobre la televisión y había acumulado una enorme cantidad de textos publicados, artículos, etcétera, sobre la televisión en España en sus sucesivas etapas. Y entonces decidí abordar la cuestión y trabajar la historia de la televisión en España, pero siempre en el marco social, económico, político, regulatorio de cada etapa. Y el detonante fue la RAI, la Radio Televisión Pública Italiana, que para una colección que tenía de libros de investigación me encargó un texto sobre la historia de la radio y televisión en España. Aquello derivó, con la ayuda de mi editor en Italia, en la RAI, que se llama Somalvico, en un texto de 950 páginas que fue publicado en italiano en 2 volúmenes, con una cajita preciosa, y que evidentemente nunca conseguí publicar en España, porque ningún editor se atrevió. Entonces, 3 años después, coincidiendo ya con el 50 aniversario de la televisión en España, publiqué en Gedisa una versión abreviada y actualizada que en 2006, que es un poco la síntesis de la historia, de la gran historia de la radio y televisión en España, ¿no? Y además se le entiende estupendamente. Que actualicé en 2013, después de llegar ya el Partido Popular al gobierno, ¿no? Que sus libros son para especialistas, pero también cualquier persona interesada en estas cuestiones, en la televisión, en audiovisual, industrias audiovisuales conectadas con la cultura, la economía. Se le entiende todo lo que escribe siempre. Bueno, yo intenté efectivamente y siempre intento que mis textos no sean solo para investigadores, sino para el público, para la sociedad, ¿no? Y en ese libro, esa historia, bebía de muchos historiadores anteriores, de la economía, de la política, de la sociedad en España, de forma que intenté que el análisis de programación, de contenidos, etcétera, estuviera explicado en ese marco sociopolítico jurídico,
que realmente es el único que puede explicar las vicisitudes de la radio y televisión durante años, ¿no? Bueno, yo tengo, en fin, grandes maestros en la historia de la televisión, como Eric Barnow en Estados Unidos, y no creo que haya conseguido todavía esa gran historia en 3 volúmenes que hizo Barnow, pero creo que aporté una visión que explica, ¿no?, los desastres, en buena medida, que hemos acumulado en la historia de la radio y televisión en España, desde un punto de vista de creatividad, de cultura, de democracia, etcétera, ¿no? Usted es maestro de muchísimos profesionales y profesores académicos de la comunicación, pero también ha necesitado referentes, guías. ¿Quiere recordar alguno? Bueno, yo empecé a dedicarme a estudiar investigación, y en serio, estudiar comunicación, investigar en comunicación en mi etapa periodística. Yo soy una vocación tardía como profesor. Empecé en la facultad en el año 80, ya con 11 años de dedicación profesional. Trabajé en múltiples campos, en prensa, en radio, pero especialmente los últimos 5 años en una revista emblemática de la oposición al franquismo que se llamaba Cuadernos para el Diálogo. Sí, señor. Y ahí empecé a investigar temas de comunicación, de la estructura de la comunicación en España. Mi amigo y compañero Joaquín Estefanía me encargó un artículo para una revista de izquierda que se llamaba El Cárabo. Un saludo. Hice mi primer estudio sobre la estructura del poder de los medios en España y ahí empezó todo, ¿eh? Ahí empecé mi tesis doctoral, año 79, que me dirigió un valenciano ilustre que era Vidal Beneito, Pepín Vidal Beneito. Gracias a Vidal Beneito, que era un prodigio de organización y de iniciativa, en el Congreso de Burgos del año 79 conocí a referentes importantísimos de la época. Conocí a Armand Matelar, por ejemplo, conocí la obra de Herbert Schiller, conocí a Ignacio Ramonet, que era en ese momento subdirector de Le Monde Diplomatique, y a muchos investigadores críticos que no existían en esa época todavía en las facultades en España, ¿no? Y esos fueron mis referentes iniciales, sobre todo Armand Matelar, con el que colaboré, con el que trabajé durante varios años, que ha seguido siendo un gran maestro y amigo, y esa beta un poco de la economía política, de la comunicación y la cultura, la comienzo en los primeros 80 cuando entro en la facultad, y en el 82 cuando me dediqué en exclusiva ya a la facultad, trabajando especialmente con autores franceses como Bernard Mies, británicos como Nicolas Garnan, como Philip Schlesinger, con los que he seguido trabajando durante años. Montamos equipos europeos en los primeros 80, que nos reuníamos cada 3-4 meses. No éramos ni europeos, no habíamos entrado cuando no estábamos en la Unión Europea siquiera, incluyendo temas de nuevas tecnologías que entonces eran apenas emergentes. Hicimos un taller de doctorado europeo durante 10 años, revistas y publicaciones europeas. En definitiva, cuando no había ningún tipo de apoyo a la movilidad, ¿no?, conseguimos internacionalizar una pequeña parte de la investigación europea, ¿no?, autores con los que he seguido colaborando, y ahora, hace 3 años, publiqué un libro, un reader de textos originales de todos ellos, que se llama Industrias Creativas, que es un poco la ola de economía, de creatividad que nos invade desde un punto de vista crítico, en factores positivos y en factores negativos contra la cultura, ¿no? Profesor Enrique Bustamante, me quedaría todo el día hablando con usted, pero como tenemos una cita pendiente en Salamanca, podemos retomar entonces, ¿le parece? Muy bien, y ya de paso le recomiendo mi última obra, a la que quiero mucho, que es Los informes del estado de la cultura en España, que desarrollo desde hace 5 años. He publicado ya 4 informes con la Fundación Alternativas, y ahora estamos preparando el 5º informe, y es un balance de todos los grandes sectores de la cultura en España, desde artes escénicas, artes plásticas, industria discográfica, cine y audiovisual, videojuegos y multimedia, todos los campos de la cultura. Porque la cultura sin comunicación... La cultura sin comunicación es imposible, y la comunicación sin la cultura se queda huérfana. Profesor Enrique Bustamante, ha sido un placer. Igualmente.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.